Damos gracias a Dios. Yo le he puesto a esta enseñanza y ahora qué está pasando en mí. ¿Y ahora qué está pasando en mí? ¿Usted sabe qué está pasando en usted? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en nosotros. Y hace muchos años, creo que en 1970, no, 1870, no, 1800, 1700, bueno, hace muchos años, un hombre francés, Nicolas Joseph, inventó el automóvil. ¿Cuántos disfrutan de un automóvil? ¿Cuántos tienen carro aquí? Bueno, el carro no es un gusto, no es un lujo, es una necesidad para transportarnos. Es importante, todos lo necesitamos. Y usted sabe que un automóvil, para que se mueva, necesita algo muy importante. ¿Qué se llama? Gasolina. El primer automóvil que se creó no usaba gasolina, usaba vapor, o sea, llevaba agua. Y ese automóvil se movía a base de vapor, caminaba 4.500 kilómetros, su velocidad era de 4.4 kilómetros por hora. Imagínense qué rápido iba, despacito. Pero en ese momento era un boom, porque era importante para transportarse y no era para todo el mundo, solamente ciertos niveles de clases sociales tenían acceso al automóvil, porque no era, aunque era pues, un vehículo que usted lo mira ahora y dice, wow, a mí me gustan mucho los carros antiguos, verlos porque me parece que su diseño es muy lindo, muy detallado. Y usted los ve ahora y son carros modernos. Ese automóvil tenía solamente 2 ruedas atrás y una adelante. Y así los que tenían posibilidades económicas para poder comprarlo, pues tenía que tener dinero. Hoy nosotros podemos tener un automóvil, nada más vamos al concesionario y con un trabajo humilde, pues vamos y podemos comprar un carro, podemos en este país. Y el carro era importante. Cuando esa persona creó el automóvil, en su cabeza existía una idea, ¿ok? Una carrocería, un motor. Era importante el motor, que el motor fuera dirigido por unas marchas, tal vez no eran muchas, pero tenía marchas, que tuviese algo para que lo impulsara y crear todo ese mecanismo para que el automóvil fuera impulsado. Es un ingenio de un ingeniero, solamente pudo hacer eso. Esta persona, pues, con su invento se hizo multimillonario. Bien, el punto es que usted y yo somos igual que un carro. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, que es como nuestro motor, pero necesitamos combustible, que es el espíritu. Porque usted sin espíritu, ¿qué es un cuerpo sin espíritu? Está muerto, no sirve, no arranca. Igual un automóvil sin combustible, ¿qué pasa? Puede tener la carrocería, puede tener el motor, pero si no tiene combustible, no se mueve, no hace nada, no sirve. Ocupamos que el carro tenga combustible para poder trasladarnos. Bien, así somos nosotros, hablando de nuestra personalidad, como Dios nos diseñó a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en mí ahora? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en nosotros como hijos de Dios? Nosotros antes teníamos una estructura que lamentablemente pues la traíamos desde Adán. Desde Adán para acá traíamos esa estructura en nuestra vida. Esa estructura era la que nos guiaba ahora y estábamos pues de una forma, teníamos un cuerpo, teníamos un alma, teníamos un espíritu, pero estaba invertido todo. ¿A qué me refiero invertido? Ok, teníamos un espíritu, teníamos un alma y teníamos un cuerpo. Entonces, ¿quién estaba de primero? Cuando Dios creó a Adán, ¿quién estaba primero? El espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que se relaciona con Dios. El espíritu es el que tiene comunión con Dios. El espíritu es el que provoca una buena relación con Dios. El espíritu es el que pone en usted el deseo de buscar a Dios. Pero cuando el hombre en Génesis 3 cae, se pierde la relación
de Dios y el hombre. Se perdió. Ya no hay comunión con Dios. El hombre con Dios ya no tiene. El hombre fue sacado de su lugar de comodidad porque fue engañado por una serpiente. Cuando usted entiende que fue engañado, quiere decir que ya eso que él le pasó afectó a todos los que venían conforme a ese diseño. O sea que Adán estropeó el diseño de Dios. Al estropearlo, pues el hombre quedó sin comunicación con Dios. De ser un hombre que era espíritu, que era alma y era cuerpo, ahora pasó a ser un hombre que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque su desprendimiento de la relación con Dios hizo que la carne tomase el control del cuerpo con todo. ¿Por qué? Porque la carne es lo que está expuesto ante todo este mundo. Este mundo, lo que usted puede ver, lo que usted puede tocar, todo lo hace con su carne, con su cuerpo. ¿Me está comprendiendo? Su cuerpo es el que le indica a usted, le enseña todo, el sabor de las cosas. El cuerpo está expuesto a todos los apetitos sexuales que el mundo pueda ofrecer. El cuerpo está expuesto a todo tipo de vicios que el mundo pueda ofrecer. El cuerpo tiene una necesidad de hacer muchas cosas que son malas. ¿Por qué? Porque es el que tiene el control. Por eso estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, porque ya no podíamos tener acceso a Dios. Ya nosotros estábamos perdidos, totalmente perdidos, lejos de Dios. No había comunión, y los que tenían comunión eran algunos cuantos, no todos tenían comunión con Dios, porque se perdió esa linda relación que tenían con Dios. Ya no había comunión con Dios, ya no había una relación con Dios como la tenemos usted y yo ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Jesús vino y nos dio un permiso eterno para poder tener acceso a Dios. Por eso se habla de que Adán era el primer hombre, pero pecó. Jesús es el segundo hombre que es espiritual. Jesús es diferente a Adán totalmente. Porque Adán le falló a Dios, Jesús no le falló a Dios. Adán alejó al hombre de Dios, Jesús acercó al hombre a Dios. Entonces, nuestra vida está así. Nuestro cuerpo, cuando no tenemos al Señor, tiene el control de todo, y para nosotros todo es normal, pero no tenemos una relación con Dios, no hay un acercamiento, porque el espíritu está al final. El espíritu no tiene control de lo que usted hace, porque su carne no va a dejar que su espíritu tome ese control. Su carne va a querer que su espíritu, yo sé que esto lo he predicado con otras palabras diferentes, pero el concepto quiero que quede en nosotros claro de que qué es ser espiritual, qué es ser carnal, y el alma juega un papel muy importante en el centro de todo esto. Entonces, el espíritu viene tomando el control cuando usted nace de nuevo, pero antes de eso, su carne es la que gobierna su alma. En su alma es donde está su identidad, sus pasiones, sus deseos. En el alma es donde está su tristeza, su alegría. Es donde usted se define como persona, el alma suya. Es su identidad ahí, es usted. Pero el cuerpo la va a guiar a hacer cosas que para el cuerpo son normales. ¿Por qué? Porque está ya viciado, está dañado, está afectado. Entonces él quiere tener el control de su alma y va a provocar en su alma cosas que usted tal vez no quiere hacer, o tal vez no es que no quiere hacer, tal vez usted en una vida pasada usted hacía y que no le importaba porque no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Su alma solamente se dejaba guiar por lo que su carne le decía, porque su espíritu estaba atrás, estaba de último, no tenía control sobre su vida. Usted no podía gobernar su vida porque no podía, no había cómo gobernarla. Pero vino Jesús y restauró esa comunión. Es importante que esa comunión que tenemos nosotros hoy con Dios la hagamos crecer cada día. ¿Cómo podemos hacer crecer esa comunión con Dios? Pues de muchas formas. Usted puede orar. Usted puede leer la Biblia, usted puede orar con la Biblia, usted puede hablar con Dios ahora como una forma, como un amigo, como alguien cercano. Usted cuando habla con un amigo, ¿cómo usted se refiere a su amigo?
Pues con confianza. O a una persona cercana a usted, un familiar cercano a usted que sea de suma confianza. Usted llega y le cuenta todo a ese amigo suyo o a esa persona cercana a usted porque es cercano a usted. Usted tiene libertad. Así es Dios que ahora quiere que nosotros tengamos esa libertad. Pero no sabes qué es lo que pasa, que nosotros somos complicados. Cada uno de nosotros es único. Usted es único. Su alma es única. No hay otra como la suya. Todos somos únicos. Diga, soy único. Somos modelos diferentes de vehículos, de años diferentes, pero todos somos creados por el mismo diseñador. Usted va a una compañía de autos y usted ve muchos autos de muchos modelos, muchas clases de autos diferentes, unos grandes, unos pequeños, unos chiquitos, unos económicos. Así Dios nos diseña a nosotros. A unos nos hace grandes, a otros pequeñitos, a otros gorditos, a otros flaquitos. Cada uno de nosotros es único. Procedemos de varios trasfondos y tenemos diferentes personalidades. ¿Quién es igual aquí a alguien? Hay muchas cosas parecidas que tenemos cada uno, como hablaba mi esposa un día de estos, que hablaba, ponía el ejemplo de Liana, que ellas tienen muchas cosas en común, muy parecidas, pero son diferentes. Pueden haber cosas semejantes, pero somos diferentes. Cada uno de ustedes fue diseñado por Dios de una forma diferente. Su alma es única. No hay otro como usted, no hay otro como yo. Pero con respecto a cada uno, o como Dios nos creó, realmente todos nosotros somos iguales. La Biblia nos dice algo muy importante. En 1 Tesalonicenses 5, capítulo 23. Mire lo que el apóstol hace aquí como alusión al escribirle a los tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo quiere que Dios lo santifique? Por completo, no una parte de su vida, no una parte de su ser, no una parte de su personalidad, que todo su cuerpo sea santificado. Y todo vuestro ser, dice, y todo vuestro ser, dice espíritu, dice alma y dice cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor. Usted y yo fuimos creados por Dios con un propósito. Y el propósito se perdió. Pero lo importante de todo esto es que conozcamos cuál fue el propósito y qué es lo que está pasando en mí. Tenemos una guerra interna que solo hay un individuo que está en el centro. Pero hay dos que se están peleando el control de ese individuo. Se llama alma. Ahí, la carne quiere tener el control que le pertenecía a ella antes que llegara Jesús. Entonces la carne va a tratar de alejarte todo el tiempo de que tú no tengas comunión con Dios. Ella está enojada porque ella tuvo una vez el control de usted. Desde que usted nació, ella gobernaba su vida. Ella tenía la autoridad, ella era la reina de su vida, era el rey de su vida. Ella hacía con usted lo que quisiese y estaba contenta porque tenía el control de su alma. Ella le decía a su alma: vamos a hacer tal cosa. Y el alma: vámonos y hacemos tal cosa. Vamos a tomar, claro, vamos a tomar y llamemos a tal persona. Se ponían de acuerdo. Eso les digo yo, jugando mentalmente de lo que sucede en nuestra carne y nuestra alma. Porque realmente el espíritu no tenía absolutamente nada de dominio en nosotros. ¿Y qué pasa cuando usted llega a interferir en una relación donde están cómodos, donde están tranquilos? ¿Qué pasa?
¿Cómo digo? Incomoda. Se pone incómoda la carne. ¿Por qué? Porque ya no es el control que ella tenía. Ella ya no le pertenece ese control. Pero anda con usted todos los días. Y usted tiene que andarla controlando todos los días. Ella va a buscar siempre por todos modos, por todos los medios posibles, cómo quitarle a usted el control que ahora Dios le ha permitido al Espíritu tener a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Cuando vino Jesús a nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Una transformación interna en nosotros. Una transformación sobrenatural sucede en nosotros que ya no es gobernada por la carne. La carne va a estar ahí, pero la carne control no va a tener alguno sobre usted y sobre mí. Usted y yo ahora tenemos una facultad que antes no teníamos, y es que el Espíritu tomó las riendas de nuestra vida. El Espíritu ahora gobierna nuestra vida. El Espíritu ahora nos dirige a nosotros a toda verdad. El Espíritu nos va a enseñar qué es lo correcto que tiene que hacer mi alma. Cuando el salmista le dice, alma mía, alaba a Jehová, ¿qué le está diciendo? Le está ordenando a su alma que tiene que alabar a Dios. Y eso es como una revelación para nosotros hoy, porque eso David lo escribió antes de que Jesús viniese. Pero el salmista escribió eso por revelación de Dios, y eso llega a nosotros y nos damos cuenta que el alma tiene que sujetarse a lo que usted le diga en el espíritu. Usted no está separando su espíritu de su alma ni de su carne. Usted no puede quitarse la carne de encima, mucho menos el espíritu, porque el espíritu es el que te da vida. Si el espíritu vuelve a su creador, ¿qué sucede? Quedamos muertos, ahí sin hacer nada. Un lindo cuerpito nada más, pero nada más. Una linda carita, pero nada más. Ya no hay nada, no hay espíritu de vida ahí. Volvió al creador. Tenemos que entender bien claro esa definición en nuestra vida para caminar como creyentes, porque eso es lo que entendía el apóstol Pablo de cuál era el orden correcto ahora en Cristo. Ahora en Cristo gobierna nuestra vida totalmente el Espíritu. Dice la Biblia que somos guiados ¿por quién? ¿Por la carne? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que tiene comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu tiene comunión con Dios, y el Espíritu está sediento de todo lo que es espiritual. Pero cuando el Espíritu estaba atrás, Él estaba clamando, estaba deseando estar adelante. Él también decía, no hagas eso, César, no hagas eso. Y el cuerpo le decía, cállate, Espíritu, que aquí yo controlo, tú no mandas absolutamente nada. Pero Jesús vino y empoderó al Espíritu. Jesús vino y entró al hombre y le da la facultad de tener ese poder que no tenía antes, el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu suyo tiene dominio propio que antes no teníamos. Ahora tenemos que aprender cómo desarrollar ese dominio propio en nosotros, porque recuerde que el fruto del Espíritu trae un montón de categorías. El fruto del Espíritu te va a dar paz, el fruto del Espíritu te va a dar amor, el fruto del Espíritu te va a dar benignidad, te va a dar bondad, te va a dar mansedumbre, te va a dar templanza, te va a dar un montón de cosas, pero tenemos que ejercitarnos en cada cosa que el fruto del Espíritu trae a nuestra vida. ¿Sí me comprende? Usted no diga que yo no tengo amor, porque usted tiene amor. Dios puso amor con su espíritu, en su espíritu, para que su alma sienta ese amor. Entonces usted ya puede darle amor a las personas. Usted no tiene que odiar a las personas. Usted tiene que amar a las personas. Usted tiene que perdonar a las personas. Dice la Biblia que tenemos que perdonar a las personas como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo Cristo te perdonó? Muriendo por nosotros. Pero ¿qué
logró ese perdón? ¿Jesús te pasa acusando todo el tiempo? Jesús te dice: yo te perdoné aquel pecado, pero sigue siendo el mismo adúltero. Yo te perdoné aquella cosa, pero sigue siendo el mismo infiel. Yo te perdono aquello, pero sigue siendo el mismo traidor. Sigue siendo. Jesús te pasa recordando todas tus cochinadas de antes. ¿Qué dice Él de todo nuestro pasado? Que todo Él lo tiró. Tenemos que ejercitarnos entonces en el perdón también. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra nueva personalidad a través del Espíritu. El Espíritu trae eso a nuestra vida y yo tengo que ejercitarme en lo que Él ha depositado en mí. Yo tengo que caminar con lo que Él me ha dado en mí. Yo no tengo que guiarme por mi carne, que mi carne que me va a decir: perdona, pero no lo olvides. Porque entonces no estás perdonando, no estoy perdonando y sigo arrastrando ese problema. Pero cuando yo entiendo que Jesús, le dice la Biblia, perdona como Cristo te perdonó. Oh, entonces yo tengo que ir a la cruz y decir: bueno, si Cristo me perdonó a mí todos mis pecados y Él no me lo recuerda, yo tengo que perdonar a esta persona con todo. Y yo no tengo que andar arrastrando ni recordando ninguna cosa de su pasado. ¿Por qué? No porque yo quiera pensarlo así, sino porque Cristo me lo está enseñando a mí. Entonces, ok, ahí viene el conflicto de la carne y el espíritu. Tu carne te va a decir: no perdones, pero tu espíritu te dice: ya Cristo te perdonó a ti, tú tienes que perdonar. Entonces tenemos que practicar lo que Cristo nos dice, porque si seguimos practicando lo que la carne nos dice, entonces vamos a andar todo el tiempo arrastrando cosas que no tenemos que arrastrar, porque ya Cristo las quitó. Pero los que insistimos en tenerlas somos nosotros por obedecerle a nuestra carne. La carne siempre va a tratar, hermano, de que usted no se acerque a Dios, y ahí va de las formas más estratégicas, más astutas, va a tratar de tomar el control en tu vida. Dios quiere que tú camines en su confianza, en lo que ha pasado en tu vida. Y la única forma es que tengamos comunión ¿con qué? Con lo que Dios nos está diciendo, conociendo que es lo que Él ha hecho por nosotros. Así yo voy a poder libertarme de lo que el Espíritu quiere libertarme. Y mi alma va a ser totalmente obediente a lo que el Espíritu dice. Hoy nosotros tenemos que caminar siguiendo al Espíritu Santo. El Espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. A través del Espíritu usted tiene contacto con el Señor. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Dios lo creó desde el principio para que estuviese ahí en comunión. O sea que Jesús vino y restauró la relación que tenía Adán, o sea que tenía el hombre con Dios al principio. Ya Dios tiene comunión con Dios. Ya Dios tiene cómo tener comunión con Dios. Vamos a San Juan capítulo 4, verso 24. Ya otro día estuvimos en video sobre esto, pero vamos a volver a recalcar para estar apoderándonos de esa palabra. Dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es un ser visible en este mundo. Él no es visible en este mundo, pero Él existe. Él creó todo este mundo. Y cuando usted es espiritual, usted de una forma sobrenatural, usted irrumpe en el mundo espiritual. Y dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Entonces, cuando estábamos en Cristo, usted no podía adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su carne no sabía que era eso. O si sabía, pero no quería que usted conociera eso. Su carne trataba de que usted fuese totalmente bien carnal, que se guiara por todo lo que estaba en este mundo. Dice el versículo: en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces entendemos que tenemos que ser espirituales para entender qué es adorar a Dios.
No vamos a hablar de la adoración, pero sí es importante el concepto de que todo lo que sea, no solamente adorar a Dios, sino acercarnos a Dios, tener relación con Dios, todo tiene que ser por el Espíritu. Cuando tú sientas que quieres hacer algo y tú ves en tu vida que sucede algo que te dicen no lo hagas ahorita porque no tienes tiempo, usted tiene que decirle a su carne. Y nosotros muchas veces sucumbimos ante nuestra carne y le decimos, sí, tienes razón, carne. No así le hablamos, pero al obedecerle le estamos diciendo que sí. Y Dios quiere una comunión con nosotros. Porque Él es espíritu, tenemos que buscarlo en el espíritu. Pero si somos carnales, no podemos acercarnos a Dios. Nos va a molestar, nos va a afectar. No nos interesa tanto ir a la iglesia, tal vez porque nos gusta lo que vemos en la iglesia, pero no es algo importante en tu vida. Asistir a la iglesia, estar en comunión con los hermanos, como dice la Biblia, que es hermoso. Mira cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya, a usted no le importa ya esa armonía con los hermanos. Si usted tiene tiempo, usted lo hace. Si no tiene tiempo, pues no lo hace. Pero cuando usted es espiritual, usted va a amar estar con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia. Independientemente en qué lugar se encuentren, somos la iglesia. Para eso nos reunimos nosotros, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para tener una comunión amplia con nuestro Dios, una relación amplia con quién es Dios para nosotros. Entonces necesitamos acercarnos a Dios como Él quiere que nos acerquemos, en espíritu y en verdad, no en la carne y en verdad, porque la carne nunca te va a dejar, la carne te va a alejar siempre de lo que Dios quiere hacer en ti. Ella te va a impedir de cualquier forma que posible. Aún no hace falta que te mande a pecar al mundo. No. Él ya te va a ocupar con otras circunstancias, con placeres, con cosas de la casa, con cosas que tienes que hacer. Y todo lo que sea de Dios, de leer la Biblia, de escudriñar las escrituras, de hacer un bosquejo, de poder leer algo que pueda inspirar tu vida para ser mejor cada día, de orar, de escuchar música, de adorar a Dios. Todo eso va a evitar la carne que tú hagas. Pero cuando tú ves que tú puedes lograr evitar que la carne tenga ese control, entonces estás volviéndote una persona espiritual. Estás creciendo cada día más en una relación con Dios. ¿Están conmigo? Romanos 1, ¿listo? Ok, dice la palabra del Señor. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿en qué? En mi espíritu. Él está convencido de que todo lo que Él hace para Dios, lo hace en su espíritu. Que Él no se deja guiar por su carne, porque su espíritu es el que tiene el control y su espíritu es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, con ese entendimiento, Él pudo alcanzar todo lo que logró a través de todo lo que Él hizo para el Señor en sus viajes misioneros, en sus prisiones, en sus persecuciones, en todo lo que Él desarrolló en su vida como siervo de Dios. Él sabía que lo estaba haciendo en el Espíritu, porque eso es lo que lo impulsaba a Él para hacer las cosas para Dios. Esa comunión. Y Él decía que Dios era testigo, porque Él sabía que le servía a Dios en el Espíritu y no que le servía en su carne. Porque cuando le servimos a Dios en nuestra carne, entonces no vamos a poder servir efectivamente, porque no vamos a querer hacer un montón de cosas, porque somos carnales. Entonces ya no es importante un montón de cosas que nos toca hacer como cristianos, sino que al contrario, dejamos de hacerlas para que se debilite nuestro espíritu. Entonces, y nuestro espíritu cada vez baje más y baje más y baje más y tome control la carne. Gloria a Dios. Bien. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, decía 1 Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paso santifique por completo vuestras vidas y vuestras almas
en vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos está enseñando a nosotros que entonces tenemos un orden ahora en nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es la diferencia entre un automóvil? Un automóvil sigue siendo carrocería, motor y todo lo que implica, y la gasolina para que se mueva, y de ahí no pasa. Pero usted, como es un ser creado por un diseñador divino, Él te dio esa facultad ahora de que tú puedas cambiar el orden que Satanás vino a poner en la vida del hombre. Ese orden se invirtió ahora porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma el control en nuestras vidas. En esta entrada leemos una nota extremadamente útil sobre este versículo del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver esta nota, las 3 partes del hombre. Echemos un vistazo a la nota 5 en Tesalonicenses 5. En el versículo dado se trata de una nota extensa y leemos en sesiones. La primera parte de la nota dice: esta palabra claramente indica que el hombre contesta a 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano íntimo por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él, que es lo que acabamos de leer. El espíritu humano es la parte más profunda de nuestra persona. Por medio de Él estamos teniendo relación íntima con Dios. Podemos contactar a Dios y a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con estas 3 partes tan importantes. Ninguna. Usted no ve un animalito que tenga estas facultades de nosotros, porque ellos no tienen alma. Ellos solamente tienen cuerpo y espíritu. Ellos solamente viven. Pero Dios puso al hombre con estas facultades. Ahora tenemos estas cosas. El alma es nuestro mismo yo. Ahí nos está su identidad. Mateo 6, 16, 26. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Mateo 16, 26. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Dios no tiene tanto interés en su cuerpo, porque su cuerpo está dañado, está viciado. Dios no tiene importancia con su espíritu, porque el espíritu le pertenece a Él. Dice que cuando morimos, el espíritu regresa a su creador. Pero sí tiene mucho interés en el alma suya. ¿Por qué Satanás arruinó el plan de Dios? Porque quería que el alma del hombre se perdiera. Entonces, al hombre perder la comunión con Dios, el alma tomó el control para perder el alma. El cuerpo tomó el control para perder el alma. Su alma se está perdiendo a través de su cuerpo, pero ya Dios arregló eso cuando yo tengo completamente convencimiento en mi vida y por mi fe que Dios arregló esa situación, que yo ahora soy una persona espiritual. Hay muchas cosas que están en la palabra que son de fe. ¿Por qué digo de fe? Porque si yo no las creo, no tienen ningún efecto en mi vida. Yo tengo que creer lo que la Biblia dice en contra de lo que pueda escuchar que no tenga fundamento bíblico. Yo tengo que confiar en lo que la palabra me está diciendo a mí. Dios quiere que mi alma se salve. Yo puedo ganarme todo el mundo, pero si pierdo mi alma, de nada me aprovechó. Así que vamos a entender que el alma es importante para Dios. Dios quiere guardar tu alma, quiere cuidar tu alma. Ahora, ¿estamos nosotros de acuerdo con Dios en que queremos cuidar nuestra alma? Porque muchas veces nosotros podemos fallarle a Dios.
en el sentido de que pues nuestra alma no la gobierna el Señor. Dios quiere gobernar nuestra alma. Lucas 9:25 lo vuelve a reiterar lo mismo. Nos vuelve a dar la misma indicación. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Tal vez no menciona alma, pero su identidad, hermano, su identidad, su personalidad está en su alma. Dios quiere salvarnos. Repita, Dios quiere salvarme. Y ya lo hizo el Señor, ya te salvó. Ahora tenemos que conocer de qué forma nos salvó. Que esto es muy importante, conocer de qué forma nos salvó. Usted ya sabe que Él pagó un precio, un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ello, somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Nuestra alma percibe las cosas en esta esfera psicológica. De hecho, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es subjet, que también es la palabra raíz de psicología. Nuestra alma es nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, reconocemos y nos preguntamos y tenemos experiencias emocionales y de todo tipo de felicidad. Experimentamos amor, tristeza, ira, alivio, compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones con nuestra alma. Ahí donde usted empieza a crecer, hermano. Cuando usted entiende que Dios ha puesto el Espíritu para que gobierne tu vida. Que usted ya no es gobernado por la carne. Pero muchas veces la carne quiere salir adelante. Y no va a dejar de insistir. Como aquella prédica que hablamos la otra vez. Hasta que la muerte nos separe, vamos a estar con la carne. Pero en realidad el control lo tiene su espíritu ahora. Pero igual, como antes, el espíritu era muy débil y no tenía tanta fuerza como tenía la carne. Pero Jesús vino y, como les dije, empoderó al espíritu. ¿De qué forma lo empodera? Pues poniendo su espíritu dentro de nosotros. Y ahora somos guiados por ese espíritu. Y usted tiene la facultad de acercarse a Dios como antes no la tenía. Usted tiene la facultad de conocer a Dios como antes no lo conocía. Pero usted tiene que descubrir quién es Dios para usted poder caminar en la presencia de ese Dios que es tan grande, tan bueno y tan hermoso. Usted sabe que Dios es amor. ¿Por qué sabe que Dios es amor? Porque usted se da cuenta que Dios es amor. Porque lo leyó en Juan 3:16. ¿Por qué usted se da cuenta que Dios lo amó a usted de tal forma que dio a su hijo? Por el mismo versículo. ¿Por qué usted se da cuenta que usted antes era un pecador? Por la misma palabra. Es que, hermanos, vean, no hay forma, vean. Yo puedo hablarles a ustedes de muchas cosas y importantes que tal vez hablando de humanamente hablando son importantes, pero nosotros hoy estamos caminando en el Espíritu y tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que esforzarnos a conocer más la personalidad que Dios ha puesto en nosotros. Para conocer esa personalidad, yo tengo que escudriñar las escrituras, porque esa revelación va a venir ahí. No es que Dios me va a iluminar solamente, sino que también me va a mostrar lo que soy yo para Él ahora, a través de lo que Cristo ha puesto en mí. Por eso Él tanto insistió antes de irse y a sus discípulos les dijo: enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Ese era el mandamiento más grande que le dio Jesús antes de irse. Se los enfatizó antes de irse: enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. No les dijo que enseñaran otras cosas.
Enseñen todo lo que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús enseñó, eso es para nuestro entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo, por qué Cristo vino, lo que Dios le dio a sus apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al médico Lucas. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que escribieron, para que nosotros tengamos eso y llegue a nosotros hoy. Pero si yo no escudriño lo que está escrito ahí, yo no voy a conocer lo que soy yo en Cristo Jesús, y mi alma no va a conocer qué es lo que el Espíritu va a hacer en mí. Yo necesito escudriñar, meditarme ahí y pensar en el Espíritu, decirle: Espíritu Santo, revélame, enséñame, tráeme conocimiento de lo que yo tengo que aprender a través de la palabra, porque la misma palabra te va a dar la libertad que tú necesitas para vivir, porque cuando usted conoce lo que usted es en Cristo, usted va a saber qué va a hacer con su vida entonces. Pero si usted está ignorante de lo que usted es, de lo que su espíritu puede hacer ahora con lo que Dios ha hecho en usted, usted y yo vamos a caminar una vida derrotada todo el tiempo. No vamos a caminar en un espíritu totalmente levantado. No sé si me comprende, pero le pido al Espíritu Santo que les ayude y que me ayude a mí también a caminar como Él quiere que caminemos, a través de su Espíritu. Porque si caminamos en su Espíritu, vamos a tener más hambre de buscar quiénes somos en Cristo. Y entonces este caminar nos va a ayudar a nosotros a descubrir más lo que hay para nosotros en la palabra. Usted se da cuenta que usted es ahora un heredero y coheredero en Dios. ¿Por qué se da cuenta? Porque la Biblia lo dice. No yo no lo estoy diciendo. Es la palabra. Yo solamente estoy repitiendo lo que está escrito en la palabra. Dice que somos salvos por medio de su gracia. ¿Por qué yo lo digo? Porque aquí está escrito, yo no lo estoy inventando. Si Dios dice que yo soy libre, ¿por qué lo digo? No porque yo lo estoy inventando, sino que aquí está, dice que somos libres en Cristo Jesús. Si Dios me dice que yo soy salvo ahora, pues yo tengo que caminar como un salvo. ¿Por qué? Porque aquí dice que yo soy salvo, que Él pagó todo el precio de mis deudas con Dios, y yo tengo que caminar como un redimido, porque soy libertado en Dios. Dios pagó toda mi deuda. ¿Quién la pagó? Yo pagué mi deuda. Yo extendí un cheque. Yo no tengo cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Él me pagó a mí la deuda. Él me acercó a Dios. Él me llamó a mí y yo fui a Él. Pero no yo le dije a Dios: ven, te voy a enseñar cómo tienes que ministrar, cómo tienes que orar, cómo tienes... No, Él me dice a mí cómo tengo que hacer las cosas. ¿Cómo? En su palabra. La libertad que Dios nos da esa libertad en su palabra. Entonces, cuando nuestro espíritu conoce todo eso, usted va a poder caminar libre. En Dios no va a haber nada ya que le esté molestando. Y hermano, no es que usted va a aprenderlo hoy y ya mañana camina. No, vamos a ir caminando esto poco a poco, conociendo la verdad, y la verdad nos va a ir haciendo libres. Porque el conocimiento viene por la verdad no de hombres, sino la verdad de Dios. Yo a usted le puedo decir muchas cosas, hermano, muchas cosas, y puedo hablar muy bonito. Pero esto es lo que cambia la vida del hombre. Esto es lo que inspira. Esto es tratable, no, ¿verdad? No Apple. La palabra de Dios, me refiero, la palabra del Señor, la Biblia, es la que cambia la vida del hombre. Eso es lo que transforma nuestra vida. Usted no quiere ver más opresión en su vida. Tal vez usted diga: pero es que yo no veo que cambie mi vida. Pues tiene que caminar como un libertado, hermano, no como un reo. Usted sabe que muchos presos vuelven a la cárcel porque no saben cómo vivir afuera. Y cometen, los sueltan hoy y mañana cometen un delito, como que esperan que lleguen por ellos para que los lleven de nuevo. Porque no saben cómo estar afuera. Y así pasamos muchas veces nosotros, los hijos de Dios. Somos libres, pero caminamos como reos todavía, como presos. ¿Por qué? Porque no aceptamos la libertad que Dios nos ha dado. No podemos creer que un Dios tan bueno nos haya libertado. No podemos confiar en ese Dios tan bueno que nos libró del mal que nos esperaba, el infierno ardiente.
Y caminamos siempre oprimidos todo el tiempo porque no tenemos convicción en lo que está escrito de nosotros en la palabra del Señor, que eso se llama, por eso se llama testamento, porque es lo que Dios nos heredó a nosotros. La libertad que tenemos cuando su alma es controlada por su espíritu, su alma va a tener satisfacción en que todo lo que reciba va a ser de bendición para su vida. Y usted no va a andar en la carne. Aunque la carne quiera tomar control, usted no va a permitir que ese control sea total. Y esa va a ser la guerra suya hasta el día que usted se muera. Pero usted tiene que ser valiente, hermano. Esto es de valientes. Los pensamientos nunca van a dejar de venir a su cabeza, porque siempre Satanás va a buscar cómo devorarte. Siempre va a buscar cómo destruirte. Él no va a querer que usted camine como una persona victoriosa. Él no va a querer que usted camine como una persona libre. Él no va a querer que usted tenga libertad, que usted no le crea a Dios. Es lo que Él va a encargarse todo el tiempo, de poner desconfianza en su vida. Que usted no crea que usted es una persona libre. Y le va a decir todo el tiempo: tú no eres libre. Tú no eres libre, olvídate, tú no eres libre. Eso es mentira, Dios no te ha libertado. Pero Dios en realidad sí nos libertó. Jesús nos libertó. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente esclavos. ¿Y qué quiere decir libres? ¿Que es libre? ¿Que usted esté oprimido todo el tiempo? ¿Que usted ande en esclavitud y en derrota todo el tiempo? ¿Que usted le crea toda la porquería que ponga su carne en su mente? Eso no es la libertad que Dios quiere. Que nosotros creamos en todo lo que el Espíritu pone en nuestra vida a través de su palabra, y nosotros le creamos a Dios en lugar de a nuestra carne. Olvídate, carne, un momentito. Aquí el que manda es el Espíritu, y el Espíritu tiene el control ahora. Y yo voy a alabar a Dios con todo. Olvídate, carne, que tú vas a tomar control en mi vida. Ahora el Espíritu tiene el control de mi vida. Ahora usted es espiritual, hermano. Por eso tenemos que ser espirituales cada día, cada día, cada día, todos los días. Levantarnos, hacer a un lado los pensamientos negativos que vienen a nuestra vida, de cualquier tipo de negativo que sea. Si es un pensamiento de rencor, repréndalo en el nombre de Jesús, porque el rencor no puede estar en un hijo de Dios. Podrá venir aquí la idea, pero de que pase de aquí a aquí hay un camino, y eso solo si nosotros lo permitimos. Por eso tenemos que ser espirituales, para que lo que llega a nuestra mente lo podamos filtrar todo al Espíritu, y que el Espíritu pueda desechar toda la porquería que pueda venir dañando nuestra vida. Y usted va a caminar en el Espíritu. Usted va a ser lleno del Espíritu. Usted va a poder decir como el apóstol Pablo: Dios me es testigo que ando en el Espíritu. Usted va a caminar conforme al mandamiento de Dios, y va a adorar a Dios en el Espíritu, y va a alabar a Dios en el Espíritu, y va a leer la palabra en el Espíritu, porque usted va a tener una intimidad con Dios mejor cada día. Usted va a crecer, va a evolucionar, va a transformar su vida de una forma diferente, va a trascender a un nivel nuevo y mayor que antes usted y ni yo conocíamos. Y cuando pasemos esa brecha que hay, muchas veces usted sabe que hace muchos años atrás, la gente, los navegadores que andaban en sus barcos en el mar, ellos llegaban hasta cierto lugar porque pensaban que después de ese lugar era un vacío, que se caían. Entonces a todos les daba temor pasar ese límite, porque pensaban que la tierra era cuadrada. Y cuando llegaban ahí, iban a perecer. A nosotros muchas veces nos pasa eso. Pensamos que tenemos un límite y no queremos romper ese límite. Nos da miedo romper ese límite. No sabemos qué nos va a esperar en ese límite. Pero mire que cuando rompieron ese límite, descubrieron América. Porque fueron más allá de donde pensaron. Se dieron cuenta que no era como se imaginaban la tierra. Así nos va a pasar a nosotros cuando rompamos ese límite. Nos vamos a dar cuenta que es lo que hay en el Espíritu más para nosotros. Vamos a trascender de un nivel nuevo
en nuestra vida espiritual. Y no estoy hablando que yo ando en ese nivel, estoy hablando que vamos a trascender a ese nivel todos juntos y empezamos a confiar más en el Espíritu que está en nosotros y obedecer menos a nuestra carne. Tenemos que aprender cada día, hermanos, a trascender. Usted no es un automóvil, usted tiene uso de razón, tiene su alma. Usted puede caminar en su espíritu ahora y disfrutar de una vida con Dios feliz, llena de su presencia, llena de su gloria, llena de todo lo que Él va a derramar en su vida. No solamente te va a dar bendiciones, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría. Vas a poder trascender en los frutos, en el fruto del Espíritu, cuando tú veas todas esas cosas que van a venir a tu vida, el amor de Dios manifestándose de una forma nueva en ti. Vas a ver cómo tú vas a poder tener un dominio propio nuevo en usted, cómo usted va a tener una nueva forma de creer en Dios. Su fe va a elevarse más aún. Va usted a caminar en un nivel de fe nuevo. Usted va a caminar en un nivel nuevo de paciencia, porque ya la paciencia usted la va a poder soportar. ¿Por qué? Porque usted va a aprender de todo lo que pasa a su alrededor. Usted va a tener una enseñanza. Entonces usted va a decir: con paciencia voy a esperar, Señor, y voy a confiar en ti. Voy a confiar en que tú vas a hacer todo bajo tu control, y que con todo lo que venga a mi vida yo voy a aprender algo. Porque la vida cristiana no se trata solamente de que todo es felicidad y alegría. Se trata de aprender a romper límites y barreras que tenemos, que creemos que no podemos romperlas. Y eso es lo que Dios quiere, que las rompamos, que empezamos a ver lo que nunca antes habíamos visto, creyendo en lo que Él va a hacer en nosotros. Si usted pensaba que usted era un preso todavía, pues camine a partir de hoy, soy libre. Y esté diciéndolo a cada rato: yo soy libre. Cristo me hizo libre, su palabra me liberta. Él cada día me hace más su hijo. Si soy un hijo de un rey, ¿cómo voy a ser un preso? Si Él tiene todo el poder y Él me libertó de toda mi esclavitud. Vamos a caminar como Dios nos manda. Amén. Póngase de pie.